Revolución Rusa. Concepto y periodo. La Revolución Rusa engloba todos los hechos políticos, sociales y económicos que culminaron con el derrocamiento del régimen zarista e instauraron el leninista en el 1917. Con la Revolución de Febrero puso fin al gobierno de zar Nicolás II y conformó un gobierno provisional. Revolución de Octubre. Vladimir Lenin y sus compañeros del partido bolchevique derrocaron el gobierno provisional e instauraron un gobierno de tipo soviético, reestructurando así al país para colocar los cimientos de la venidera Unión Soviética. La Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo en la historia del siglo XX y es uno de los más estudiados por los historiadores de este periodo. Despertó enorme simpatía en los sectores progresistas y revolucionarios del mundo entero, así como enormes miedos y antagonismo una vez que sus dinámicas políticas y sociales estuvieron en juego. Causas. La situación de opresión y pobreza a la que estaba sentenciado el campesinado ruso desde ya mucho tiempo, sosteniendo con su vida el mando absolutista de la monarquía zarista. Las sucesivas derrotas de la Primera Guerra Mundial que Rusia sufrió, sumadas al hecho de que, al momento de ingresar al conflicto, todos los partidos se mostraron a favor, excepto el Partido Obrero Socialdemócrata. Además, el fracaso en el intento por sostener el ritmo de producción ruso durante la guerra desató una crisis económica y social que se tradujo en hambruna, escasez de mercancía y un colapso de la estructura del Estado, lo cual condujo a ciertos primeros niveles de organización popular autónoma. Etapas de la Revolución Rusa. Primera fase. La primera etapa de la revolución está asignada por la caída del zar y la asunción de Alejandro Kerensky como primer presidente de la República. Los obreros y soldados eran dirigidos por los mencheviques, socialistas moderados. Entre ellos se organizó un consejo que representaba a la clase trabajadora, el Soviet, de gran influencia en el establecimiento de la República. Segunda fase. Los socialistas radicales, en general bolcheviques, se encargaron de liquidar el antiguo régimen mediante la creación de la República Federal Comunista. Lenin fue el líder de esta revolución. Los campesinos y soldados se volvieron contra el gobierno provisional bajo su conducción, que rezaba todo el poder para los soviets, con la fértil promesa de paz, tierra y pan. Lenin asumió el gobierno de Rusia el 25 de octubre del calendario nacional, por lo que a esta revolución se le conoció como Revolución de Octubre. Su gobierno estaba respaldado por León Trotsky, quien era jefe del Ejército Rojo. Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. De la mano de Trotsky y Stalin, Lenin estableció el gobierno comunista al que se llamó Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estaban compuestos por los comisarios del pueblo, administradores públicos, el jefe del consejo, que es el primer ministro, director de la política internacional y cabeza del Partido Comunista de Rusia. Los obreros escogían a sus representantes en el Congreso General de los Soviets. Guerra Civil Rusa. La guerra civil sucedió tras la Revolución de Octubre de 1917. Los opositores al gobierno, terratenientes, iglesias, militares de alto rango, pretendían terminar con la revolución. El país se dividió así entre los contrarrevolucionarios y los bolcheviques. Si bien los primeros contaban con apoyo internacional, luego de 3 años de guerra triunfaron los bolcheviques. Comunismo en el mundo.
Durante el mandato de Lenin se encuentran repercusiones a nivel global del ideal comunista. Rosa Luxemburgo en Berlín y Bela Kun en Hungría. Características. La Revolución Rusa sacudió los cimientos del mundo europeo y occidental, porque depuso en muy pocos tiempos una monarquía de larga data y transformó el Estado de forma violenta y significativa en un lapso de apenas un año. Hay quienes comparan esta revolución con la ocurrida en Francia en 1789, dado el profundo impacto que tuvo en las potencias del momento. Consecuencias: derrocamiento de la monarquía absoluta de los zares. El poder de Rusia frente al mundo, ya sea en el ámbito científico, económico, político o militar. El establecimiento del comunismo, con la creación de la República Federativa Comunista, que pasó a denominarse Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y la división del mundo en dos. Por un lado estaba el capitalismo y por el otro el comunismo. Esta oposición resultó en la Guerra Fría. Algunos personajes destacados en la Revolución Rusa como Zar Nicolás II, Mikhail Rozhkovsky, Vladimir Ilich Ulyanov y por último León Trotsky.